Es marzo 22 del 2026. Aquí desde el sur de California son aquí 8 de la mañana y un minuto. Bueno, hoy día es Día del Señor y antes de empezar, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 80. Quiero hacer una lectura. Me avisan, por favor, me confirman si se puede o escuchan bien el audio. Quiero estar seguro de que el audio se escuche bien, sin ninguna interrupción. Salmo 80. Muy bien, buenos días, Alma. ¿Se escucha bien, Alma? Se escucha perfectamente. Oh, gracias, perfecto. Entonces vamos a abrir la Biblia. En el Salmo 80 vamos a leer ese salmo. Es un salmo muy pertinente de entre todos los salmos. Salmo 80. Tengo conmigo la versión de las Américas. Si usted tiene la versión o otra versión, me puede seguir ahí también. Entonces, vamos a leer. Salmo 80 dice así. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjate lo que dice el versículo 4. Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, otra vez, versículo 7, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. O sea, vuelve a repetir lo mismo del versículo 3 y 4. 8. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Fíjese, está hablando a Jehová de los ejércitos. Dice, tú expulsaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella. Echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimian
todos los que pasan de camino. El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el camino. Oh Dios de los ejércitos, otra vez, versículo 14, por tercera vez se refiere a Dios como Dios de los ejércitos. Vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Y la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perece. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, por cuarta vez, Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Es palabra del Señor. Este Salmo 80, hoy día haría el Señor, medite en eso, porque es un salmo que se refiere a Yahweh o Jehová como el Dios o el Señor de los ejércitos. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Que tu palabra y tu amor y tu misericordia y tu justicia resplandezca sobre nosotros. Señor, tú estás guiando al mundo en lo que está pasando. Los eventos que suceden en el Medio Oriente, tú estás detrás de eso. Así es tu voluntad que suceda. Protege a tu pueblo, a los que invocan tu nombre. Protege a aquellos que confían en ti en medio de esa dificultad. Pero tú estás a cargo de todo. Tú diriges lo que sucede. No hay nada que suceda fuera de tu voluntad. Tú haces de acuerdo como te place. Y no hay nadie que te diga qué haces. Tú desde el principio, Señor, diriges, planeas, destruyes, edificas. Usa, Señor, batallas y guerras para castigar al enemigo. Así es tu plan que trabajas. Siempre ha sido así. Lo estás haciendo ahora y lo seguirás haciendo hasta la aparición del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, así trabajas con el mundo y con las naciones. Que tu palabra, Señor, nos dé entendimiento y que el Evangelio corra como ríos de agua viva en todas partes para la salvación. Oramos así en el nombre de Cristo. Amén. Saludos a nuestra hermana Loreta desde Valdivia, en Chile. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy tiene que ver con algo que acabamos de leer y se llama Dios el Señor de los ejércitos. Ahora, ese es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento y que es muy relevante y pertinente para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes saben, ya se sabe, que hay una guerra, y yo diría, a mi punto de vista, es una guerra mundial. Yo diría que es la tercera guerra mundial de entre todas las guerras que hubo en el pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Es la más, diríamos, eh, trascendental por los protagonistas. No es ya Rusia o Ucrania, que prácticamente es más local. Es algo que involucra a una nación como Irán, que tiene ambiciones de acuerdo a su teología e ideología mundial y globalista y de destrucción. Y también los Estados Unidos, una nación poderosa, la más poderosa del mundo, que está directamente involucrada con Israel, otra nación importante en la historia del mundo, y tal vez otras naciones que están detrás. Y no están jugando, diríamos, deporte, es algo más que eso. Es algo que inclusive sobrepasa lo que se hizo últimamente en la Segunda Guerra Mundial.
porque la destrucción, si se desata en su potencialidad, tiene repercusiones catastróficas mundiales. Eso es así. Y eso lo saben todos. Todos los estrategas militares del mundo lo saben. Pero al malo hay que enfrentarlo. No se le puede dejar que haga lo que quiera. Porque destruye. Hace unos días atrás, el gobierno régimen de destrucción y terror de Irán ejecutó a varios jóvenes, entre uno de ellos un atleta de 19 años, por ahorcamiento públicamente, solamente por expresar su posición contraria a la tiranía. Si eso lo hacen a su propia gente, imagínense, a los que no son. Y se sabe que lo que está pasando, si bien es cierto, eh, hay destrucción, esto es algo que siempre ha ocurrido así, siempre ha ocurrido. Dios ha usado desde el principio las batallas y las guerras entre naciones para avanzar su reino. Y esto es evidente en todo el Antiguo Testamento. Entonces, lo que voy a hablar ahora, ustedes con su Biblia, se llama Yahweh, el Dios de los ejércitos. El Dios de los ejércitos de Israel. Y vamos a ver cómo, ¿no? Muestra a los escritores de la Biblia a Yahweh. Y cómo Yahweh, o Jehová, o Dios, el Señor, se revela, se presenta y cómo maneja los afanes del mundo con Israel y las naciones vecinas. Y como dice el libro de Hebreos, Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Lo cual significa que su carácter divino, cómo trabajaba antes con el pueblo de Israel, cómo trabaja ahora en medio de los conflictos y las guerras, y cómo va a trabajar en el futuro, no ha cambiado. Bien, ¿qué quiere decir Dios de los ejércitos? Bueno, este es un tema muy fascinante cuando uno lee la Biblia. Vamos a leer algunos pasajes. En hebreo se llama Yahvé Sabat. La palabra Sabat significa una organización militar para la guerra, un ejército, diríamos así. Por implicación implica una campaña literal de ir a la guerra, lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando las naciones se preparan para la guerra, cuando el ejército de Estados Unidos se prepara para ir, cuando los de Israel, cuando los de Irán se preparan para una guerra, eso es lo que significa Sabat, ejército, ¿no? Específicamente en la adversidad, en un tiempo señalado, ¿no? Una hueste se llama así. Hueste es ejército, ¿no? El ejército de los cielos, se dan cuenta. En el léxico significa y está aplicado generalmente a proyectos militares, una campaña militar. En el tiempo de antes, obviamente, no había aviones, no había tanques, metralletas, sí existía buques marítimos de guerra, pero la mayoría era sobre tierra, caballos, lanzas, espadas, escudos. Y era una guerra frontal, sangrienta, despiadada, cruel, cruel. Esa es la idea de Sabat, de Dios de los ejércitos, batalla campal, ¿no? De una forma colectiva, no un grupo, sino toda una nación. Se preparaba para ir a pelear contra otra nación cuando iban a invadir. Las invasiones en el tiempo antiguo eran normales, digamos así. No había, como hoy por ejemplo, hay organizaciones de derechos humanos que en realidad no sirven para nada, o Naciones Unidas, que también es una organización inútil. Los pueblos, por su expansión, decidían ir a invadir o no. Si lo hacían, el pueblo invadido se resistía y peleaba. Y ahí venía la cosa.
Si el pueblo invadido se defendía bien, bueno, entonces derrotaba al invasor. Pero si el invasor era más poderoso, entonces sometía al pueblo invadido y lo hacía parte de su reino. Pero para que eso suceda tenía que haber masacrado a miles, miles, es más, hasta millones tal vez. Porque era así. O sea, una invasión no era, por favor, por invadir tu nación, tu tribu. No, nada de eso. Era frontal. ¿Ok? Y eso hay muchos ejemplos en las escrituras referentes. ¿No? Por ejemplo, en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, es la historia de Ana, ¿no? Quien no tenía hijos, era una mujer estéril, pero que deseaba con mucha intensidad tener un hijo. Y oraba fervientemente al Señor para que le concediera ese deseo, ¿no? Y, por ejemplo, en el versículo 3 de 1 de Samuel dice así: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, que se habla de él, Ofni y Fignes, eran sacerdotes del Señor. Está hablando. En el versículo 11 más abajo dice: entonces hizo voto y dijo: Ana, oh Señor de los ejércitos. Mire cómo se dirige al Señor. Dice: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, ¿no? Y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Pero mire cómo se dirige Ana a Yahweh. Le dice Yahweh de los ejércitos. O sea, el título de los ejércitos era porque en la mentalidad hebrea, israelita, Yahweh siempre se presentó desde el principio como un Dios de guerra, como un Dios de batalla, como un Dios de los ejércitos, de los cielos, de las huestes celestiales, pero también de Israel. O sea, ese era el título normal. Ellos no se escandalizaban. ¿Ok? ¿Qué más? En el versículo 15, versículo 2 de 1 Samuel dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré. Pero mira cómo dice: Jehová de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos, dependiendo de la versión que lea. Dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Mire, desde el principio entonces vemos que Yahweh castiga al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. O sea, Dios pelea por Israel. En el Antiguo Testamento vemos eso, y se llama Jehová de los ejércitos. Y dice: ve pues y hiere a Amalek. O sea, él ordena también a herir, o sea, pelear. O sea, Jehová, Yahweh en el Antiguo Testamento, era un Dios de guerra. ¿Ok? Y destruye todo lo que tiene. Ahora, esta parte es muy clara, muchos no lo quieren mencionar, pero es Jehová, esa es la naturaleza del Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento, según Jesucristo y los apóstoles, es el mismo Dios de ellos. Y ellos predicaron el Evangelio del mismo Dios del Antiguo Testamento. O sea, si usted cree en Dios de la Biblia, ese es el Dios que estamos leyendo ahora. Él no ha cambiado. ¿Qué es lo que dice? Mira lo que dice: mata a hombres, 1 Samuel 15:2, mujeres, niños y aún los de pecho, a vacas, a ovejas, a camellos y a asnos. ¿Me entiende? Lo leo otra vez, no lo inventé yo. No es como alguien dijo: no, yo creo que se equivocaron, alguien me dijo. No, nada de eso. Eso está en las escrituras, está registrado. Dios, Yahweh, era conocido y se dirigían a él como el Señor de los ejércitos, el Señor Dios de guerra,
varón guerrero, Dios de batallas, que destruye y manda a destruir a sus enemigos. Mira lo que dice otra vez. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está en 1 Samuel 15:12. A ver, voy a buscarlo aquí en mi versión. A ver, ya lo encontré. Mira lo que dice acá. Dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre mi pueblo. Nuestro hermano Raúl, bienvenido hermano. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel. Mire, 1 Samuel 15:2. Cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Y voy a parar aquí mi marcador, porque ese es un tema muy importante. Esta es la forma como Dios eh, dirigía todos los afanes del mundo en ese entonces. Bueno, Dios lo sigue dirigiendo ahora. O sea, lo que sucede no es ajeno. Dios no está sentado mirando a ver cómo se matan, cómo se tiran bombas. Él dirige todo. Es como un tablero de ajedrez. No sé si usted jugó ajedrez, yo he jugado ajedrez en la escuela con mis amigos. Y el ajedrez te hace pensar. O sea, antes de mover una pieza, tienes que pensar en que si lo vas a mover, va a traer peligro porque el oponente puede comer la pieza y al final perder. O sea, el ajedrez viene a ser una estrategia de guerra, porque tú tienes que ganar el juego, ¿no? Así es. Y por eso muchos se quedan pensando, yo me mataba y me rompía la cabeza de si yo muevo esto, él me va a mover por acá, y si muevo por aquí, a ver por acá. O sea, tenía que mover cada pieza sin tener el peligro de que mi oponente mueva otra pieza y coma una de mis piezas. Bueno, Dios no hace algo por hacerlo. Para Dios no es difícil hacer, pero cada vez que lo hace, como es Dios y es sabio y es perfecto, tiene un propósito y lo hace a la perfección, aunque para nosotros no lo veamos así o no lo entendamos así. Lo que sucede hoy en día en el mundo, Dios lo está dirigiendo, sí. Decir que Dios está mirando como, a ver, bueno, eso yo, debe ser el diablo que está haciendo eso. No, Él dirige todo esto. Porque ese es el plan como expande su reino. Siempre lo ha hecho y lo estamos viendo acá. Miren lo que dice. 3. Ve ahora, ataca a Amalek. Versículo 3. Destruye por completo todo lo que tiene. Mira lo que le está diciendo Samuel a Saúl. Dice, ataca a Amalek. Guerra. Eso es guerra. Y gracias a Dios que no había derechos humanos ni Naciones Unidas porque dirían, oye, pero qué Dios más sanguinario. Ese es un invasor. No respeta los derechos autóctonos de los indígenas de ese tiempo. La tierra es para quien lo trabaja. ¿No? Así diría. Es capitalista tal vez ese Dios. ¿No? No, 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 no. Desde el principio este es burgués. ¿No? Dios le dice a través de Samuel a Saúl, tú ataca a Amalek. Guerra. O sea, tenía que haber un ejército. Le dice, destruye por completo todo lo que tiene. Acabo de leer de que el presidente Trump le dio 48 horas, bueno, eso fue ayer, ya tiene pocas horas, para que se rinda y abra el canal allá en Irán al tirano de Irán, el chiita. De lo contrario va a haber una destrucción. Le dio un aviso. Bueno, en el caso de este texto, Dios no le dice que le avise que le va a destruir. Simplemente le ordena a través de Samuel. Dice, Saúl va, ve y ataca y destruye todo. No le tengo que avisar que voy a ir. No, no tienes que avisar. Eso viene orden del general de todos, que es Jehová de los ejércitos. Destruye. Y cuando dice completo, no dejes nada.
¿Se imagina una orden que dé Trump en este momento y diga, porque ya tiene miles de soldados ahí, submarinos, aviones, prácticamente ha desmantelado todo el poder iraní? Pero que diga al final, ¿saben qué? Ahora destruyan todo Irán. Prácticamente que no quede ningún habitante en Irán. O sea, destruyan todo, todo. Que quede solamente el terreno, en otras palabras. Saludos a nuestra hermana Johanna, que también se une. Bueno, hubiera una protesta mundial, diría que Trump está loco, genocidia, ¿no? Ya lo están diciendo así. Que se cree que... Bueno, Dios mandó eso a Saúl. Ahora, mira lo que dice ahí. Dice, no te apiades de él. Oiga, mire, primera de Samuel 15:13, ahí lo dice, no te apiades. Esto no viene de Samuel para que alguien diga, bueno, eso fue de Samuel. No, eso viene de Jehová y de los ejércitos, de la batalla, de hombre de guerra, un Dios que pelea. No es espiritual, como dicen por ahí algunos. No, es una batalla espiritual. No, no, es guerra, batalla, muerte, masacre, sangre, destrucción total. Y cuando vayas, no tengas pobrecito, pero ¿cómo lo voy a matar? Pero mire ese burrito, ¿qué culpa tiene? No, 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 no. Dio la orden eliminar a todos. Ahí dice completamente. Y dice así, antes bien, da muerte tanto, aquí empieza, a hombres. Bueno, se entiende porque los hombres pues son los que pelean. Las mujeres no. Y, ok, sí, hombres, soldados, a ellos los primeros. Pero ahí no queda. Dice, como a mujeres. A ver. ¿No? El humanista, el buenista dice, a mujeres, pero, oye, pero si la mujer cocina, hace tortillas, su cafecito, ¿no? Un corderito, una sopa de frijoles, ¿cómo que las mujeres? Bueno, esa es la orden de Jehová de los ejércitos. Los hermana Liliana Reyes también se une. A niños, bueno, ahí ya se, no, no. A ver, Naciones Unidas protegen contra este Dios sanguinario. Este Dios no tiene misericordia, es un monstruo, es más, no es Dios, es un monstruo. Porque ¿cómo se le ocurre destruir a niños? Pero mira esa carita. Bueno, Dios dice a niños de pecho. Definitivamente condenación mundial, condenación universal. El Yahweh de Israel es un monstruo. Definitivamente. No es Dios. No es Dios de amor. No es Dios de misericordia. Es un monstruo. ¿Y qué más? Y dice también a bueyes, animales que ni siquiera piensan en hacer guerra, lo va a destruir. A ovejas, ovejas, oye, pero si la oveja es el animal más calmado, es más, nos ofrece su lana y su carne para un buen asadito. Lo van a destruir. A camellos y a asnos, a burritos. Jehová de los ejércitos, cuando en el antiguo pacto salía a pelear, era cruel, ¿no? Era un Dios, ahí está. Y no es algo espiritual, como decía, no, pero son guerras espirituales. No existen guerras espirituales. Y eso lo vamos a ver, es otro tema. Pero aquí está hablando de el mismo título de los ejércitos. ¿Y qué más dice? Y dice 4, entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín 200.000 soldados de a pie. Eso no es para ir a jugar la Copa América, era para guerra. 200.000 soldados de a pie. Y cuando dice de a pie, ahí no había tanques, blindados, camionetas, proyectiles, aviones especiales. No, 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 no. A pie. El físico de los hombres de la antigüedad resistía más que cualquiera de ahora.
No tenían equipo completo. Hoy día se ponen cascos, uniforme especial de protección, se protegen los pies, las piernas, el torso, los hombros, las manos. O sea, están súper protegidos. En ese tiempo no había eso. Solamente habían un escudo, si podían tenerlo, lanzas de hierro, pesadas, más de 15 a 20 kilos, oiga, 20 kilos, y lo agarraban con una mano. O sea, el físico de los hombres de la antigüedad era impresionante. Espadas de hierro, no lo agarraban con una mano, con una sola mano, porque ahí no había tiempo de que te voy a matar, espérate un rato. No, o te mataban o tú matabas. Era una guerra sanguinaria, 200.000 a caballo. Ahora, muchos tal vez iban montados, otros no, pero a pie. ¿Cuánto caminaban? Caminaban kilómetros. No caminaban de aquí a un blog para comprar pan, no, no. Caminaban kilómetros y en el desierto, más de 40 grados. Hoy en día a 30 grados la gente está que se sofoca. No, ahí más de 40 grados en pleno desierto, a caminar por kilómetros para pelear. O sea, la adrenalina en el cuerpo humano estaba a su tope. La angustia, la desesperación. O sea, el cuerpo, hay cambios cuando uno se enfrenta a la muerte. Sí, a muchos les daba ataque al corazón porque el hecho de enfrentar que tú sabías que te iban a matar, o tú matabas o te mataban, no había otra. Y tenías que ser más rápido porque si te encontraba una lanza de unos 6 metros, morías. Por eso tenías que adelantarte al enemigo. ¿Han visto la película de Mel Gibson? Eh, en inglés se llama Brave Heart, o sea, corazón valiente o salvaje, algo así. Bueno, ahí aparecen escenas donde salen a pelear. Así, hombre a hombre, así eran los encuentros de la antigüedad. Así era. No había hospitales, no le venía la ambulancia, a ver, este le cortaron la cabeza, vamos a ver qué hacemos. No, te golpeaban, ahí quedabas. No había tiempo para rescatar a nadie, porque se tenía que ganar la guerra. Y dice así, entonces Saúl convocó y 10.000 hombres de Judá. O sea, 10.000 hombres de Judá. Era un ejército increíble, impresionante. O sea, era guerra, ¿ok? No era de que, a ver, le voy a tirar una piedrita. No, era guerra. Dios de los ejércitos mandó, organizó. Ese es el Dios que creemos. Es el mismo Dios. Y dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabita en dirección a Saúl que está en el oriente de Egipto. Increíble. En primera de Samuel capítulo 17, unos capítulos más adelante, en el versículo 45, miren lo que dice esta parte. Es impresionante. A ver. Primera de Samuel capítulo 17. Dice, a partir del versículo 41, dice, el filisteo vino y se fue acercando a David, con su escudero delante de él. O sea, así iba, ¿no? Goliat, así, un escudo grandísimo. Y dice, cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. O sea, tal vez Goliat, que era un gigante, esperaba ver a otro gigante con armadura. Pero cuando miró decía, acá hay un muchacho, estoy viendo a que me va a pelear conmigo. Oh, yo soy. Y lo desprecio, no, tú no eres. No, yo sí soy. Y se rió. Tal vez la mente de Goliat decía, no necesito de tirar nada, solamente un pisotón y ya lo acabé. Lo despreció. Lo vio muy joven, chiquito, tal vez flaco, rubio, joven, y dijo, este no es guerrero. No tiene nada de guerrero en su físico, ¿no? Y dice así, y el filisteo dijo a David, ¿acaso yo soy un perro? Obviamente. Oye, ¿qué cosa crees que yo soy? Mírame, soy 3 veces más grande que tú. Yo soy un perrito ahí que tú vas a hablar. No, yo no te tengo miedo.
Mírate al espejo. No sé si tenía espejo. Y dice, ¿vienes con palos? Se rió. David se carcajeó. Se burló de David. Y dice, y el filisteo maldijo a David por sus dioses. O sea, claro, era pagano. Los dioses de los filistinos eran diversos. Baal, Molec, era Artemisa, Acerot. Tenían muchos dioses los cananeos. Eran idólatras, eran perversos. Y le maldijo a David ahí, ¿no? Se burló, le maldijo, o sea, no lo tomó en serio. Una broma, ¿no? De mal gusto. Entonces dijo David al filisteo, mira, 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 mira. Le dice, si tú vienes a mí, antes de eso le dice, tu carne, que es chiquitita, se lo voy a dar a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea, te van a comer, en otras palabras. Pero David no, no miró su estatura, no miró nada de eso, lo que estaba en sus ojos. Tal vez si hubiera considerado, hubiera dicho, sí, tienes razón, yo no voy a pelear. Pero David le dice eso, versículo 45, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. O sea, estaba súper armado Goliat. Aparte que era gigante. Estaba totalmente protegido. Pero yo, sí, soy chiquito, flaco, más joven, ¿no? Yo vengo a ti, no tengo espada, pero yo vengo en el nombre del Señor. Y miren lo que dice, de los ejércitos de Sabaoth. Ahora, ¿por qué David menciona? ¿Por qué no dijo vengo en nombre de Dios? ¿Por qué tiene que agregar de los ejércitos? Porque Dios era conocido en todo Israel como Dios guerrero. Dios estaba detrás de todas las guerras de Israel. Dios era el comandante, el que decía, conquista, invade, mata a todos, no dejes a nadie, agarra los botines, eso es para ti. Otra cosa también, Jehová de los ejércitos, ¿no? Daba autorización a los israelitas que cuando mataran, agarren todos los botines, oro principalmente, piedras preciosas, cantidad de oro, animales, camellos, cantidad, miles de ovejas, tenían carne asada todos los días, porque así era, y bienes materiales para el pueblo de Israel. O sea, por Israel no fue un pueblo pobre, era próspero. Hoy en día eso se dice, se imagina que el presidente Trump, que está derrotando a este tirano de Irán, una vez que lo destruya, diga a los soldados americanos, bueno, ya que no existe este tirano, entren y agarren todo lo que vean. Oro, todo lo que es para ustedes. ¿Se imagina que diga eso? Porque eso es lo que hizo Jehová, como premio. Las, los hipócritas de Naciones Unidas y los comunistas de derechos humanos dirían, Trump tiene que ir al tribunal por no solamente asesino, sino por invasor, ratero, ¿no? Porque está robando lo que no le pertenece. Bueno, Jehová mandó eso a hacerlo, a Israel. Jehová le dice, destruye a todos y después te agarra los botines. Eso es para ustedes, de mí, yo, soberano, Yahweh de los ejércitos, ese es mi nombre. ¿Se dan cuenta que la hipocresía del ser humano moderno, que es hipocresía, ¿no? Se contrasta con la justicia de Dios? Eso es justicia. Muchos, tengo amigos que son ateos y siempre me traen esto, ¿no? Como tratando de refutarme. Y bueno, yo les digo, les voy a leer la versión de verdad que habla de eso en una forma más cruda, le digo. Porque lo que ustedes me están diciendo es una versión que suaviza la realidad. La realidad es mucho peor. Jehová mandaba a masacrar a todos. Y sí tenía razón de hacerlo. Después que los masacraba, él daba orden a que agarren todos los botines que quedaban. Es más, habían mujeres, también los traían. Habían oro, los traían. Habían camellos, los traían. Eso era premio de Jehová al pueblo de Israel. Eso está en la Biblia. Dios no ha cambiado.
¿O sí? Pablo predicó el mismo Dios de sus padres, o sea, Yahweh. No existe una división que diga, bueno, ese Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo de ahora. El Dios de ahora es puro amor, ¿no? El Dios de ahora hay maripositas, ¿no? Hay que poner muchas maripositas, corazones rojos, qué lindo, ¿no? Florecitas flotando en el aire. Bueno, ese Dios no es el Dios de la Biblia, para empezar. Ese es el Dios, no sé, del humanista tal vez, a su propia imagen. Pero el Dios de las Escrituras no es así. Nunca fue así. Es un Dios de guerra. Está detrás de todo lo que vemos. Que las guerras mueren, oh, es obvio. Es como decir, oye, ¿para qué voy a ver partido de fútbol si ahí patean pelota? Bueno, es odio. O sea, es odio, ¿no? Nuestro hermano Asiel, bienvenido. Pero ¿qué más dice aquí? Y dice, yo vengo en el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¡Wow! El Dios de los escuadrones de Israel, del ejército de Israel, de la hueste de Israel. Los ejércitos de ahora no son los ejércitos de Trump. Eso puede sonar para la mente humanista. Oye, pero ¿cómo se le ocurre que yo bamba? Bueno, Dios tuvo su ejército en la tierra. No hay ninguna guerra que no haya sido dirigida por Yahweh. Rusia y Ucrania, Dios no estaba mirando de lejos. Dios está planeando eso. ¿Sí? Así no dice la confesión de Westminster también. Dios dirige todo. No hay nada que esté fuera de su voluntad. ¿O sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? No, no existe. Es Dios. Jesús mismo dijo, ningún cabello se cae de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Que es una forma de decir, Dios controla todos los afanes de este mundo. Él controla todo. Si en este momento hay otra bomba, destrucción, Dios no dice, ay, pero pobrecitos, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? No, Él no dice eso. Él ya no solamente permitió, Él lo dirige. Así que si se van a quejar aquellos que dicen, no, pero ¿por qué? No sé qué es con Trump o con Israel o con Irán. ¿Sí? Que manden una carta a Dios y le digan, Yahweh, ¿qué pues qué? ¿Cuándo vas a terminar esto? ¿Tú crees que somos tu juguete? A ver si se atreven a decirle eso al Señor. Daniel dice, ¿quién le puede decir a Dios, hey, ¿tú qué haces? Nadie. Él hace y deshace como Él quiere. Él es soberano. ¿Qué dice Pablo? ¿No? Va a decir el barro al que hace el barro, hey, ¿por qué me estás moldeando así? No, no me puede decir, ¿no? El hombre que hace arcilla lo hace como quiere, como le da la gana. Y el barro que está ahí no le va a decir, no me gusta esta forma. No, yo decido cómo hacer. Dios es así en los afanes del mundo. Y dice aquí, el Señor te entregará en mis manos. Qué tremendo, ¿eh? Y yo te derribaré. Eso es guerra. Y te cortaré la cabeza. Oye, pero eso suena a musulmán, ¿no? Porque el musulmán corta cabeza. Hasta ahora. Para que se den cuenta. ¿Cortan cabeza? Pues sí. Cuando Islam invadió Europa en el siglo VII, ellos no iban a, como cuando vienen a la Casa Blanca, ¿no? A entrevistarse con Trump, mira, siéntate, quieres un tecito, ¿qué más quieres? No. Ellos iban con espada en la mano, en caballos, y a decapitar quien sea que esté ahí. Los ponían en fila, 10.000 hombres, cabeza agachada,
y pasaban con unas espadas, todavía están ahí, cuando vayan a Jerusalén vean esas espadas, son más o menos casi de un metro. Agarraban y ¡buah! Como cortar fruta, y salían las cabezas rodando. Eso es decapitar, ¿no? Que yo sepa. Bueno, David hizo lo mismo con Goliat. Y dice, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras. ¿Se acuerdan de que primero Goliat le dijo a David, mira David, tú eres un pobre gusano, mira cómo estás, no tienes uniforme, no tienes cara de guerrero, a ti, una vez que te mate, vas a ser comida de las aves del cielo y de las fieras del campo. Bueno, David le venció, pero a diferencia de lo que le dijo Goliat, David dice eso. Mira lo que dice. Dice, eh, sacó, ¿dónde está? Oh, dice, daré hoy los cadáveres, versículo 46, del ejército de los filisteos, no solamente de Goliat, sino de todo el ejército de los filisteos, a las aves de los cielos y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hoy Dios, que hay Dios en Israel. ¿Quién es ese Dios? De los ejércitos. O sea, si alguien piensa, por ejemplo, los memes que hay, los medios controlados de embrutecimiento y desinformación, que le echan la culpa a Trump, que cómo se le ocurre matar cucarachas en Irán, que pobrecitos los conejos, que Dios está detrás de eso. Y según el texto, David no solamente decapitó a Goliat, sino que los israelitas al ver eso se llenaron de valor y masacraron a todos los filisteos. Lo masacraron. O sea, no es que vamos a orar para la salvación del alma de los filisteos. Padre, pon tu mano en el corazón de Goliat. No, no se pusieron a orar. Dios les dijo, acábenlo. Y los masacraron. Es la forma como Dios avanza su reino. Es la forma, lo voy a repetir, como Dios avanza su reino. Masacrando. Y los masacraron a los filisteos. Y dice David, tú decías que me vas a poner a mí como comida, pues ahora ustedes todos, no uno, todos van a ser comida de las aves de los cielos, o sea, los buitres, las aves rapaces y de las fieras del campo. ¿Quiénes comen eso? Bueno, pues los lobos, coyotes, ¿no? Zorros, jacales, leones, porque el terreno geográfico de ese lugar estaba lleno de animales salvajes, mucho más que ahora, ¿no? Mucho más. Y el olor a sangre de 20.000, a sangre humana, oye, eso lo huelen a kilómetros de distancia. Y aquí dicen, aquí tenemos un festín. Una de las cosas que, si hay seres que, que al menos se beneficiaban de las guerras, eran los animales. Comían cadáveres, y no tres, miles de cadáveres que habían sido asesinados. Las aves de los cielos, las aves rapaces estaban gordas de comer carne humana. Los lobos, la- los coyotes, el león, el puma, porque hasta el punto en que ya no podían más. ¿Sí? Mucho cadáver asesinado en batallas. Pero no solamente ahí. Por ejemplo, vemos otro pasaje, está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Abra su Biblia en 2 de Samuel 6:2. A ver, aquí está 2 de Samuel 6:2. Dice así. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30.000. 30.000 hombres. Mira, 30.000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. O sea, David lleva más de
20.000 hombres a llevar el arca. Y había un nombre sobre los querubines. Ese nombre decía Yahvé Sabaoth, o sea, Dios de los ejércitos. Dios era conocido en todo Israel, en Canaán en ese tiempo, que el Dios de los israelitas era el Dios de batalla, de guerra, Dios guerrero, el que ofendía a Israel, era castigado. Y la forma que Dios castigaba a esas naciones paganas era: David, prepara tu ejército, van a ir allá, yo voy a entregar a ellos contra ti. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú nomás haz tu trabajo. Elimínalos a todos. Eliminar a todos significa machete, lanzas, espada y sangre por todas partes. Por eso muchos críticos dicen, Yahweh era sangriento. Inclusive hacían caricaturas en donde ponían a un rey feo, en donde sus manos y su boca estaba lleno de sangre. Decían, ahí está Yahweh, el Dios de Israel, sediento de sangre humana, Dios de violencia. Y sí, era un Dios que castigaba a través de guerras. Ahí está, dice Jehová de los ejércitos. Pero no queda ahí también. Otro pasaje que está en 2 Samuel, en el versículo 18, dice así: cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo, mira lo que dice, en el nombre del Señor de los ejércitos. Otra vez. O sea, el título Señor de los ejércitos era conocido. Nadie se escandalizaba. Al contrario, eso daba fortaleza, daba seguridad a Israel de que Yahweh no era un ídolo como los cananeos, ¿no? Porque los cananeos y las tribus tenían ídolos de piedra, de madera, en donde ellos le hacían sacrificio. Por eso que muchos se burlaban de Israel, porque le decían, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Hay pasajes en los Salmos que dicen, ¿dónde está tu Dios? Porque para ellos, ¿dónde está tu Dios? Era ver una imagen, ¿no? Ver no sé, un muñeco de palo, de madera, de piedra. Y cuando Israel decía, bueno, nuestro Dios está en el cielo, se reían. Decía, a mí dicen que su Dios está en el cielo. No, no tienen dioses. Porque la idea era, tengo que verlo, enséñame una piedra, algo. Por eso cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, los israelitas que salieron de Egipto decían, oye, ¿y quién es nuestro Dios? Se dan cuenta, aun cuando vieron los milagros, ellos querían ver imágenes, porque en Egipto había cantidad de dioses. Cantidad de dioses había. Entonces dijeron, no, tenemos que tener un Dios, porque esa es la idea. ¿Crees en Dios? Sí, enséñame. Pero enseñar es, oh, bueno, pues a ver, no sé, aquí tengo, por ejemplo, este es un recuerdo, una campana antigua de 1800 eh, de los Estados Unidos. Supongamos que esta ave sea un Dios. Ellos querían ver algo así. Mira, aquí está nuestro Dios. Adoramos a este Dios. Oh, ¿es tu Dios? Sí. Pero parece un ave, sí, porque es poderoso. Oh, ok, ese es tu Dios. Pero cuando Israel decía, bueno, nuestro Dios está en los cielos, se reían, porque pensaban pues que no tienen dioses. ¿Me entiende? Entonces, Dios se revelaba a través, no de imágenes, sino guerras. Por eso que después de eso decían, el Dios de los israelitas es poderoso, no te metas con ellos. ¿Me entiendes? O sea, la forma como Yahweh se presentaba ante los pueblos paganos no era con imágenes, era con guerra, era con guerra, era con guerra. Masacres, Israel entraba, los masacraba a todos. Y los pueblos de alrededor decían, te tengo noticias, rey, ¿qué pasa? Los israelitas, sí, eliminaron a toda la tribu del otro lado. No te puedo creer.
Pero esa gente no sabe ni pelear, sí, yo sé, pero ya no existe esa tribu. ¿De veras? Sí. Es más, no vayas porque nos pueden matar. Entonces, esa es la forma, como ellos decían, bueno, el Dios de los israelitas es verdadero entonces. Porque ellos no saben pelear. Alguien peleó por ellos, obvio, Yahweh. Eso era lo que sucedía con ellos. En 2 Samuel 7:8, en el, a ver, ¿qué dice 2 Samuel 7:8? Dice, ahora pues así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, David no fue a una academia de policía, de soldado, entrenarse por 10 años, no. Él era pastor de ovejitas, era fuerte porque dice que peleaba con leones. De ahí lo sacó Yahweh. ¿Para qué? Príncipe de Israel. Ahora, bien curioso porque antes de David se presentó el comandante del ejército de Yahweh a Josué. Y José dijo, ¿y este hombre quién es? No temas, porque yo soy el comandante, el capitán del ejército de Yahweh, el que pelea por ustedes. Y lo adoró. ¿Quién era él? Jesucristo en su etapa preencarnada. O sea, Jesucristo peleaba las batallas. Dice, yo soy el capitán del ejército de Yahweh. Es lo mismo lo que le dijo a Poncio Pilato, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, o sea, si Jesucristo tendría el ejército de él en este mundo, solamente basta yo decir la palabra y pelearían por mí y te destruirían todo el imperio romano. ¿Así? Y el imperio romano era cruel. ¿Okay? Ellos sí no tenían misericordia de nadie. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Esa frase dice, yo estuve peleando por Israel y eliminamos a cantidad de cananeos, lo masacramos. En este momento mi misión no es esa, mi misión es morir por mi pueblo. Pero no porque yo sea débil, solamente doy la palabra y mi padre envía todo el ejército y los elimina como eliminamos a los cananeos. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo Jesús. No sé si le entendió Poncio Pilatos, pero eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo estuve a cargo de las campañas de eliminación masiva, masacres contra los pueblos cananeos, llevando a Israel a que los elimine a todos. Así le entregamos la tierra prometida. Invadimos la tierra prometida, pero antes de eso masacramos. Eso es. Eso es la forma como Dios avanzó su reino. Así es. Sin necesidad de suavizar. Literalmente fue así. ¿Qué más? 7:26, ¿qué dice? En el mismo capítulo. Dice 7:26, dice, y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo, acerca de su casa, haz según lo que has hablado. Y será engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Ahí está. El Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. ¿Cuál es tu Dios? Mi Dios es el Dios de guerra, es el Dios de batalla, es el Dios del ejército y de los ejércitos. Es el mismo Dios que Jesucristo predicó, que el apóstol Pablo predicó. No hay cambio. Pablo dijo a las acusaciones de los judíos, cuando estaba delante de Herodes, dijo, es falso que yo estoy enseñando a un diferente Dios. Así dijo. Yo respeto las tradiciones de mis padres. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios.
¿Y cuál es ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Yahweh de los ejércitos. Y si Yahweh de los ejércitos es el mismo Dios, ¿quién está a cargo de las guerras hoy en día? No Trump. Ellos son instrumentos. Es Dios. Así que decir, Señor, pero ¿por qué tanta maldad? Pero mira qué malo ese hombre, cómo tira bombas. Le está diciendo al que dirige que ya no lo haga cuando Dios es Dios. O sea, eh, 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 Salmo 14.1 dice el bruto en su corazón no existe Dios. Así es, la palabra necio es bruto, o sea, uno que no entiende, bruto. Y hoy en día hay millones de brutos en todas partes. Sí, así dice el bruto en su corazón no existe Dios. Pero Dios se ríe de ellos también, porque Él es el soberano. Daniel dice, ¿quién le va a decir al arquitecto del cielo, Dios, ¿qué estás haciendo? Mira, no, nadie. Lo más que uno puede hacer es cerrar la boca y humillarse ante la soberanía de Dios. Y para terminar, dice así, en Primera de Reyes, a ver, ¿dónde está? Eso ya lo leímos. Eh, está en, a ver, hay un pasaje muy bueno. Salmo 24:10, y con esto quiero terminar porque muchos dicen, bueno, entonces este Dios es Dios malo, ¿no? Pero mire cómo se presenta Dios. Salmo 24:10. Dice así. Salmo 24:10 dice, a ver, aquí está. Eh, termino son 10 versículos solamente, del 1 al 10. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Amén. Para empezar, a nuestra hermana Lilian Janet, amén, hermana. Ah, del Señor es la tierra y todo lo que en ello hay. O sea, no existe algo como decir, bueno, solamente esta partecita es del Señor, la otra ya no pertenece. No, todo. Y dice, el mundo, los que en él habitan. Musulmanes, chinos, rusos, ucranianos, americanos, sudamericanos, centroamericanos, asiáticos, africanos, todo lo que habita en él es del Señor. Porque él la fundó sobre los mares y asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Fíjese, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor, la justicia del Dios de salvación. Eso lo escribe a la entrada David. Y David fue hombre de guerra, ¿ok? Y dice, tal es la generación de los que buscan el rostro como Jacob, Israel. Alcen puertas vuestras cabezas, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Mire, ¿quién es este Rey de Gloria? Es el Señor fuerte, poderoso. Mira, el Señor poderoso de guerra. De guerra. Dios, sí, es un Dios de amor y compasión, pero es de guerra. Es de batalla. O sea, si hoy en día se critica, mira, a los soldados como, oh, eso no es nada a comparación con Dios. Dios pelea, ¿ok? Y dice así, alcen puertas sus cabezas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor de los ejércitos. Amén. Lo voy a subrayar. Él es el Rey de Gloria, versículo 10. ¿Quién es este Rey que va a venir? Porque Él va a venir. Bueno, Él es el Señor de los ejércitos. Cuando Él venga, ya no van a ser en un pesebre chiquito, ¿no? Indefenso. María lo tenía que cargar, abrigar, ¿no? Amamantar, leche de mamá. No, va a venir como rey. Va a destruir todos sus enemigos. Estas guerras no es nada a comparación cuando suceda eso. Esto va a quedar chiquitito, va a ser tal vez como juguete cuando venga el Rey de Gloria, Señor de los ejércitos de Israel. Hermanos, no nos desesperacemos, no estemos con angustia. Creemos en el Dios
de los ejércitos del antiguo es el mismo hoy y será el mismo siempre. Ese es nuestro Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que tu palabra nos ayude a entender muchas verdades que tal vez nuestra mente tiene dificultad en aprender, pero que tu Santo Espíritu llene nuestra mente y corazón, ahora y siempre. Bendice a mis hermanos, provéeles, cuídales y que nunca le falte el pan en la mesa. Así oro en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Oye el Señor, separen un tiempo y también oren al Señor. Amén.